¿Qué tal, Gerardo? Bien, ¿cómo estás? Te veo Siempre con la... renovando el mate, che. Sí, te veo con cara de nostálgico, de venir acá con temas que tienen que ver con tu niñez o una cosa así, ¿no? Sí, y en realidad nostálgico y un poco decepcionado, che. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver, me pasó algo lindo, mi hija salió abanderada en la escuela pública donde va Qué bueno. y con el acto quedé horrorizado. ¿Por qué? No, acto 9 de julio, Ujú. un sinsentido importante. A ver. La idea era que yo percibí, el director no sabía por qué convocaba el acto, los docentes no sabían qué estaban haciendo, los alumnos no sabían qué estaban haciendo y nosotros los padres no sabíamos qué estábamos haciendo. Entonces sería interesante que vayamos a ver si nuestros actos en la matanza en las escuelas públicas se parecen a los que están Y aconteciendo no vamos a entrar actualmente. en esta cuestión de que lo pasado era mejor, ni que no, lo nuestro Diferente, era diferente seguro. ¿No? diferente. Era diferente seguro. A mí yo había pensado algunos conceptos, ¿no? Que no sé si tiene mucho que ver. El acto estaba relacionado, estos actos de 9 de julio, con la escarcha. Con el frío, es Con el verdad. frío, había escarcha, ¿no? Había frío, ¿no? Sobre todo para los que íbamos a la mañana. El acto implicaba ya un sacrificio, ¿no? Un sacrificio que iba de la mano de gente revolucionaria, qué sé yo, que tuvieron la revolución del 25 de mayo y más allá, gente que declaraba independencia, ¿no? Que creaba símbolos ahí como la bandera y seguían las luchas contra el europeo. Entonces ya ahí había algo que tenía que ver con lo que se estaba conmemorando. No festejando, pero sí conmemorando. Y afectaba el día. Si es 25 y es domingo, vos tenías que ir a la escuela el domingo. Ibas el domingo. Ibas el domingo y además había ciertos reglamentos que había que se seguía, ¿no? El estudiante era una especie de estudiante, si se quiere, soldado, ¿no? Tomaba distancia, iba por orden de altura, ¿no? Los estudiantes un poco más bajos adelante y así hasta los más altos para que todos puedan ver el acto. La cuestión del silencio, ¿no? No quiero entrar en el tema este de respeto, pero sino de entender la bandera como un símbolo, con las herramientas que había en esa época, que éramos muchos de nosotros pequeños, pero se sabía que era un símbolo intocable. ¿No? La bandera era un símbolo intocable y que merecía una gran devoción. ¿No? Sí, pero mira, comparando con lo último que viví, ¿sabes qué se perdió? Me parece un sentido de fiesta. Bien, bueno, esa era la segunda parte. ¿No? Primero había una parte formal en esos actos, ¿no? El acto que venía, digamos, en su prólogo, iniciaba con la escarcha llegando a la escuela, el frío, esta parte formal, rígida, ¿no? Casi regimientos que estaban ahí escuchando las palabras de la directora, y después venía esta... Pero ¿por qué la idea de fiesta? Y de una fiesta importante, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo recuerdo a mi vieja, el guardapolvo tiene que estar impecable para el acto. No Pero importa si no era nuevo, pero tenía que estar no, impecable. no, a ver, tenés que estar lustrando con la pomada del zapato para que brille. Y vos salías peinado, pero como si fueses Ujú, a una fiesta en el Hilton. claro. Y tu familia que te acompañaba también iba con lo mejorcito vestido, porque iba una situación festiva, de conmemoración, donde era importante lo que estaba sucediendo. Sí, 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 sí. Además que, como vos señalabas, después había una segunda parte donde se compartía siempre un alimento, ¿no? Un chocolate. Y muchos de esos alimentos los traían los propios padres, ¿no? Y se compartían. ¿Qué quiero decir con esto? No se vendían los alimentos. Todos compartían, ¿no? El chocolate, el pastelito, Sí. y no solamente eso, sino la dinámica del acto también. A Ujú. ver, vos notabas que había una participación de toda la escuela y no con números para cumplir, sino que había una puesta en escena que era sometida a la visión de los que presenciaban el acto. Sí, sí, y además el acto, había actos que eran de larga duración, o sea, estaba este ágape, podríamos decir, pero también después había un momento deportivo, ¿no? A veces había, ¿no? Algún partido de fútbol, algún momento deportivo o algún metegol que había por ahí para Una jugar. lotería para recaudar fondos. También, o claro, que se rifaban alguna de las tortas que estaban ahí, algunos de los alimentos. O sea, en ocasiones se llegaba hasta la tarde en el acto, ¿no? Empezaba a la mañana y se llegaba hasta la tarde, casi siempre cuando se hacían los domingos. Hoy sería impensado que un acto, ¿no? escolar
se realice los domingos. Y más allá de que yo no recuerdo que haya habido mucha, digamos, información, entre comillas, digamos, científica de lo que estaba pasando, había una sensación, ¿no?, de seriedad. Seriedad en el sentido no de rigidez, sino de lo que está pasando es importante. Y es un hecho trascendente que pasa una vez por año y que, bueno, merece que vayamos, como vos señalabas, ¿no?, muy bien vestidos, ¿no? No solamente los chicos, sino también los padres con la mejor ropa que pudieran tener, ¿no? Iba más allá de que si vos eras abanderado o no, porque la cuestión era ser parte de todo esto, ¿no?, de esta conmemoración, de este acto escolar. Y pensá también cuando el acto perdía la territorialidad escolar. Actos como el 20, donde se juraba la bandera y era una plaza, ¿no? Donde confluían todas esas estéticas, ese estar bien vestido y todo lo demás, en una plaza. Y también algo novedoso, ¿quiénes eran las figuras que hablaban en ese acto? ¿Quiénes eran? ¿Sí? El intendente de cabeza, pero el que hablaba y el que tomaba la palabra y la voz era importante era el director de la escuela, un maestro representante de las escuelas. ¿Y el discurso lo bajaba de Wikipedia? No, había determinadas, me parece, elaboraciones. Claro. Pero a ver, tenía una figura central en un acto local. Habla el maestro, el jefe bombero, qué sé yo, el comisario, pero ahora el docente como portador de qué? De determinadas saberes, digamos, de distintas interpretaciones. Sí. El docente teniendo una voz importante, a la altura tal vez de un intendente, ¿no? Que no podemos ir a actos escolares, si se quiere, en la historia de los actos escolares en Argentina, donde ha habido actos escolares con 18.000 alumnos marchando, ¿no? Ahí por la década del 30, ¿no?, con el presidente Castillo dando un discurso. O sea, todo esto que empezaba con presidente dando discursos en los actos escolares, muchas veces de escuelas primarias también, sigue en la década del 70 con intendentes dando estos discursos, con maestros. Y en la actualidad vemos como eso como que se diluye, ¿no? Esa importancia del acto queda diluida y pasa a ser simplemente una especie de ejercicio formal, repetitivo, autómata, donde no se explica demasiado qué es lo que está ocurriendo. Pero a mí me pasó, mi hija no valoraba el hecho de que había sido abanderada. Ajá. ¿Qué sé yo? Y me tocó. Claro. Y te decía, lo que yo percibía era como, bueno, hagamos todo rápido y nos vamos. Claro. El desconocimiento, digamos, desde tomar distancia, de formarse, todo eso tiene que ver con un carácter simbólico que, por lo que vos me contás de tu hija, se ha perdido. O sea, llevar la bandera, no veo esa bandera como un símbolo, que tiene que ver con la historia nada más y nada menos del lugar donde yo vivo, ¿no?, de la patria. Sí, y algo más elemental, estamos convocados a un acto y qué sé yo qué pasó el 9 de julio. Y qué sé yo qué pasó el 20. A ver, no sé, hay que poner en práctica determinadas situaciones donde no entendemos el sentido de eso. Claro, no hay... ¿Y qué será un acto patrio, no? ¿Con qué tiene que ver la patria, no? ¿Qué sé yo? Simplemente buscar un poco la tierra de nuestros padres, ¿no? O sea, ¿qué conmemoro cuando hay una celebración patria? Conmemoro la tierra de mis padres, o sea, de mis padres, de los padres de mis padres, y así hasta la generación que sea. Entonces, sabiendo eso que parece mínimo, pero creo que no lo es tanto, esta posición del estudiante, sea abanderado o no, sería otra completamente diferente, ¿no? Porque, como a veces se dice, ¿no?, a los militares, ¿no?, a los soldados, ¿qué daría usted por la patria? Entonces este soldado dice, bueno, yo doy la vida por la patria. Bueno, cualquier estudiante, si supiera que lo que está conmemorando es la tierra de sus padres, bueno, eso es lo más importante, ¿no? La tierra de mis padres. Sí, pero te dabas cuenta también, qué sé yo, no voy a decir la escuela ni nada de eso, representación. Y yo calculo que parte de los pibes que representaron una obrita y el maestro con un revólver lo subió. Claro. Y los tipos repetían algo que no sentían ni entendían. Claro. No hay ningún disfrute de hacer lo que se está Entonces, haciendo. Estaba representando algo que no sentían y los que miraban y se contenían para no cagarse de risa de lo que estaban viendo.
pero no risa despectiva ni burlona, sino que no podían conectar con la representación que estaban haciendo. Claro, es una representación, yo creo entender esto, impuesta, ¿no? O sea, Impuesta y no generaste mecanismos para poder aprenderla con H, para poder tomarla, ¿no? aprenderla en su profundidad. Después, determinados discursos, vos dijiste, y las sensaciones de Wikipedia, ¿no? A ver, leo formalmente determinadas cuestiones, ¿sí? Doy datos, que la batalla de esto, que la batalla de lo demás, y deshumanizo al tipo que estoy recordando en un acto patrio. O la gesta de 9 de Sí, julio. o desconocer al que está ahí, ¿no? Porque se me ocurre, ¿no? Desde un lugar muy periférico lo puedo decir. Si estoy frente a un acto y ahí están los padres, los estudiantes, primero agradecer a todos los que están ahí, ¿no? O sea, darle entidad, antes de hablar de la fecha patria, ¿no? Agradecer a todos los que están ahí. Que no suelen aparecer en estos discursos que se bajan, ¿no? De internet. Entonces, empezar una charla, un discurso, que en un punto sea una charla, ¿no? Y agradecer por qué están acá, contar por qué estamos reunidos, ¿no? Vuelvo con esta cuestión. ¿Qué potencia tienen estos elementos que están acá? Porque tienen potencia, ¿no? Sí, y no solamente eso, a mí me parece que perdimos un efecto explicativo en el acto, ¿no? ¿Qué sé yo? Juancito, Pedrito, Rosita van a bailar el gato. Y tiran el gato y bailan y todo vestido de gaucho. Cuando lo que correspondería es tomar el gato, era una danza de estas características. A ver, se perdió el acto como capacidad de, como que forma parte del proceso de enseñanza. Y ¿no? además ese gato es un anacronismo, porque ese gato sería realmente música que tiene que ver con lo nuestro, si se escuchara por los barrios y se bailara en los barrios, como una tradición, como pasa en muchos lugares del mundo, ¿no? Yo sé cómo esta gente está bailando danzas que tienen, no sé, 800 años. Bueno, porque tiene que ver con las tradiciones. Y todo eso se va, digamos, ayornando a la época actual, pero en origen sigue siendo esa danza antiquísima que nos define como sujetos que vivimos en determinado espacio. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que esto es simplemente una fachada? Porque pasa solamente en el acto y de una manera impuesta. Y no hay lugares en los barrios, ¿no? Que eso también el Estado debería estar detrás de todo eso, donde haya, digamos, no digo competencias, pero lugares donde se bailen las músicas. Donde se recupere esa danza. ¿No? Las danzas nacionales, no solamente las danzas de las provincias, sino también la danza que tiene que ver con lo porteño, también el tango, ¿no? Sí, y también aprovechar los recursos actuales, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no poner un trapero en un acto? Claro, sí, sí, un trapero que toque temas que tienen que ver, por ejemplo, con la Revolución de Mayo, ¿no? Que el trapero en un punto hace música disruptiva y una revolución justamente es eso. Digamos, no es una continuidad, es querer romper algo para construir algo novedoso. Sí, o jugar con la idea, qué sé yo, de payador y trapero. Claro. Básicamente es lo mismo si vos te lo pones a analizar Claro. en otro contexto y en otro tiempo, ¿no? Sí, la cuestión sería que el payador también siguiera vigente tanto como el trapero. Exacto. ¿No? Que haya payadores de 16, 17 años, ¿no? Con todo el ejercicio que implica poder payar, ¿no? La creatividad, la cuestión instantánea, espontánea, ¿no? Una especie de tensión, como pasa también con los traperos, pero de otro lugar, ¿no? Y tal vez con otros temas que tienen que ver más con lo telúrico, ¿no? O sea, con la tierra, con lo autóctono, digamos, que ya viene desde siglos atrás, y que no por eso debería dejar de ser presente. Y como vos señalabas, es impuesto, ¿no? Es impuesto y ¿qué pasa en los que están viendo ahí? Y se sonríen, porque se dan cuenta que es casi un teatro del esperpento, ¿no? Pobres pibes hacen lo que puede con esta música que ni la sienten, ni saben por qué lo están bailando, ni saben, yo no soy un experto en eso, ni en nada, pero desde el punto de vista musicológico, digamos, musicológicamente, que el gato, la chacarera, digamos, ¿cuál es su origen? Ahí tiene que ver España, pero también tiene que ver lo autóctono, también tiene que ver los pueblos americanos. Entonces, saber qué fusión se da ahí, por qué se da esa música, también tiene que ver esas extensiones de tierra, también tiene que ver el caballo, también tiene que ver la guitarra, qué clase de guitarra, ¿no? Bien, esos temas, digamos, como vos señalabas, no se explican. Pero no pensé solamente en lo musical, pensé en lo iconográfico. ¿Cómo sería esto? Y yo le pongo una foto determinada a mi hija y no reconoce quién es. Por ejemplo.
Y San Martín, el San Martín Un dibujo de San joven, Martín. Un dibujo de San lo Martín. reconoce. El San Martín viejo no lo reconoce. Ni nos metamos con Horacio, con Quiroga, digamos. Con Facundo Quiroga, digamos, No tiene idea. ¿no? O Juan Manuel de Rosa. O el propio Entonces se Mitre. ha perdido una cuestión iconográfica respecto a los próceres, entre comillas. Sí, sí, que Una foto de Guillermo Brown. ¿Quién sé yo quién es Guillermo Brown? el número 4 del Chelsea. Guillermo Brown tiene que ver con Almirante Brown. A ver, ahí me parece una desconexión con esa transmisión de pasado que se nota y se hace palpable donde en los actos. Sí, si vamos a Almirante Brown, ahí está la cuestión de la fragata, ¿no? Del barco que aparece en el escudo de Almirante Brown, ¿no? Que tiene, ya ahí lo simbólico aparece también en los clubes de fútbol, que si uno indaga un poco, sabe que tiene que ver con alguien que era un marino. En un punto era un marino que estaba en contra de la cuestión de España o de Inglaterra. Sí, yo creo que, sin decir que ese pasado, ¿no? De hace unos años atrás era mejor, creo que la cuestión de... Tiene otro significado en otro contexto, con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Sí, sí. Se sabía que se estaba haciendo ahí en algún punto, o por lo menos se intuía, ¿no? Se intuía que estaba haciendo, y se sabía que ese no era un día común. O incluso vos podías estar en contra de toda esa cuestión normalista y todo lo demás, pero a vos te daba elementos para poder confrontar. De último vos tenías una base. Esto es lo que me proponen y yo lo puedo aceptar o puedo rechazar esa cuestión. Sí, sí, sí. Sin ir más lejos, cantar el himno, ¿no? Se cantaba el himno, aunque parezca increíble. Se cantaba el himno y los estudiantes lo sabían, hasta los pibes de primaria sabían el himno y lo cantaban, no hacía falta poner en música de fondo. Sí, pero vos fijate eso como destella, ¿no? Creo que en la universidad, compartiendo un espacio, si yo agarro a un estudiante universitario y le digo a sus plantas rendido un león, como metáfora, no logra captar que es del himno nacional. Claro. Está bien que el himno fue un poco cercenado, ¿no? En el siglo Bien, pero vos sabés, a ver, había una existencia que el himno fue cercenado, pero a ver, frases que determinan, a ver, una conexión con ese pasado, que los actos facilitaban eso. Sí, sí, además saber que estamos hablando de actos que no tienen que ver con la Argentina en sí, sino con las Provincias Unidas, con todo lo que implica eso, ¿no? Las Provincias Unidas, ¿no? O sea, muchas provincias que están de acuerdo en que en una idea política. Que después eso que es plural va a pasar a ser singular, después de mediados del siglo XIX, va a ser la Argentina. Entonces, toda esa cuestión tampoco es explicada, ¿no? Es como que la Argentina viene, vaya a saber de qué época, de 1810, alguien, bueno, empieza la Argentina hoy, y no es así. Y ahí aparecen todos estos personajes, ¿no? Que tienen que ver con distintas miradas de la Argentina, ¿no? Los federales, los unitarios, con sus riquezas, con sus flaquezas y con sus tensiones, que tampoco aparecen en los actos escolares. No. ¿No? Se modelizan, ¿no? El gaucho es el gaucho, le falta la high look. Claro. Hasta no responde a la vestimenta del gaucho original. Claro, con todo lo que implicaba. 1810 no podés poner un gaucho con bombacha y alpargatas. Claro. Pero se instala un modelo. Sí, sí, además sí. Con lo que implica un gaucho para el siglo XIX, ¿no? Alguien que, aunque está a caballo, es alguien pobre. El gaucho es pobre, ¿no? Increíblemente, un europeo podría decir, pero es un caballero porque anda a caballo. No, pero es pobre el gaucho, ¿no? Y vive en esa inmensidad de la pampa a favor y en contra de sus intereses. A veces yendo del lado de los araucanos, a veces estando del lado de las Provincias Unidas, según su conveniencia. No tiene absolutamente nada que ver con lo que podemos entender hoy como hombres del campo. Bueno, y eso me pasó el 9 de julio y también el 20 me pasó algo muy particular. Me puse a hablar que en Argentina, a ver, existieran cientos de banderas. Sí, obvio. Sí. Es novedad. Sí, completamente desconocido, ¿no? La bandera federal, distintos tipos de banderas. De Artigas, la bandera provincial. La propia bandera de la ciudad de Buenos Aires, que sigue hasta el día de hoy, ¿no? El águila. El águila con sus 4 aguiluchos, que son los 4 virreinatos, que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Una Argentina que ya no tiene nada que ver con el reino español, pero sigue teniendo simbología que viene desde antes de la Revolución de Mayo, por lo menos lo que es la ciudad de Buenos Aires. Todo eso también se desconoce en la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se desconoce esa simbología y lo que representa, ¿no? Y lo que representa hasta el día de hoy. Lo mismo la bandera, ¿no? La simbología, lo que representa, qué tiene de europeo, qué tiene de americano, todo eso no se indaga en esas cuestiones, ¿no?
como que es algo puro, que nace, no sé, del sol y del cielo. Todas esas cuestiones falaces, lo que hacen es quitarle el contenido real de un acto escolar, ¿no? Sí, potenciar a qué, a tener una mirada en el pasado, pero también proyectar cuestiones del futuro, ¿no? Mm. Bueno, eso fue más o menos el recorrido Me interesó, que he ¿eh? vivenciado. Sí, sí. Sí, a ver, en realidad el acto escolar nos sirvió para hablar un poco del sistema educativo, ¿no? Lo que estuvimos planteando. Tangencialmente lo tocamos, sí. Tangencialmente lo Sí. tocamos y bueno, creo que tenemos que ir poniendo en un cierre a todo esto. Bueno, Y reiteramos siempre, no estamos mirando con nostalgia lo que ha sucedido, sino que estamos planteando que es una cosa totalmente diferente que respondía a un contexto diferente. bueno, muchas gracias. Bueno, esto fue el episodio 27. Los esperamos en la próxima. Adiós. Adiós.